Todo tiene su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Circunstancialmente, hermanos, en la vida somos muy pocas las personas que nos gusta esperar. Hay un coro en mi país, dice que cuando Dios dice sí, la gente se alegra. Cuando Dios dice no, la gente se entristece. Pero hay un problema, a veces Dios dice espera. Y es el momento a veces que nuestra vida, hermanos, no sabe a dónde ir. Nos encontramos en un limbo personal. Nos encontramos en un intermedio, Señor, pero ¿hago o no hago? Dios mío, dame esa tranquilidad, dame ese sentir en mi corazón para que yo, lo que voy a decidir, que sepa yo que seas tú quien me ha hablado y pueda hacerlo. Porque no hay nada más lindo, hermanos, que hacer la voluntad de Dios. No hay nada más hermoso que hacer la voluntad de Dios. Sí que claro, es difícil, hermano. No es fácil hacer la voluntad de Dios, porque a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negar nuestra propia naturaleza, nuestra propia carnalidad. Hacer la voluntad de Dios implica eso, hacer la voluntad de Dios. Por eso que a veces es triste cuando uno escucha de las personas que dicen: yo creo a Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. No es así. Porque usted no puede someter a Dios a la manera suya, a la manera personal. Esto es a la manera de Dios. Hermano, cuando uno está en la voluntad de Dios, hermano, tal vez usted no pueda saber lo que le puede deparar en el futuro, porque nadie aquí conocemos lo que va a pasar mañana. Nadie, absolutamente nadie. Así usted tenga su agenda, su planeador, su calendario marcado, mañana va a pasar eso, nada le garantiza exactamente que eso mañana va a pasar. Todos hacemos agendas, todos hacemos planes. Yo tengo planes para mañana, para pasado, para la próxima semana. Hacemos todo, planificamos nuestra vida. Pero nadie, hermano, nadie, absolutamente nadie nos garantiza que esos planes se van a realizar. Estar en la voluntad de Dios también es eso. Nadie sabe mañana, pero una cosa dice, hermano, una cosa le puedo decir: que quien está en los planes de Dios y quien hace la voluntad de Dios tiene el camino seguro. Tiene el camino asegurado, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por más circunstancias difíciles que pase, por más circunstancias duras que uno pase, hermano, por más circunstancias que a uno a veces no lo entiende, pero ¿cómo? Si estoy haciendo la voluntad de Dios, si estoy haciendo lo que Dios dice en su palabra, ¿por qué me sucede esto? Hay planes en su vida que usted y yo tampoco en estos momentos podemos conocer, pero en un momento determinado Dios nos va a dar la respuesta. Dios nos va a dar la respuesta. Todo, hermanos, tiene su tiempo, y el tiempo tiene que ser de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En principio a ninguno de nosotros nos gusta esperar, porque hay personas que en todo lado, hermanos, en todos lados, y no hablamos de un país en específico, en todos lados, así usted tenga una medicina prepagada, igual le toca esperar, porque hay uno que llegó más temprano que usted, igual espera. Y si usted llama por emergencia, ¿sabe? Es que es una emergencia, es que se están muriendo. Sí, señor, pero antes que usted hay 3 que están muriendo antes que usted, así que espere un ratico que vamos a llegar. Pero es que se está muriendo, ya no hay más, es el último. Señores, tiene que esperar que llegue la ambulancia. Pero como no hay una ambulancia más cercana, no, señor, espere. Y la espera muchas veces desespera. Bendito sea el nombre del Señor. O cuando estamos postulando a un trabajo, cuando estamos postulando tal vez a un puesto para una labor que realizar, estamos esperando: ¿me habrán aceptado? ¿No me habrán aceptado? ¿Me habrán aceptado? ¿No me habrán aceptado? Dios mío, ayúdame, hermano. Estamos en una espera hasta que finalmente sabemos la respuesta. Entonces, hermano, la vida en todo este tiempo implica una espera en todo sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Todos absolutamente debemos tener esta experiencia de esperar. Hay momentos en nuestra vida espiritual que la espera trae bendición para nuestras vidas, pero a veces nosotros, caemos en la desesperación.
Y cuando estaba ya a punto de recibir lo que Cristo, lo que Dios había determinado para nuestras vidas, estábamos casi tocándolo. La desesperación en nuestras vidas por no esperar el momento de Dios, caemos en desgracias. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces yo recuerdo, aquí está un hermano que también es de Perú, y también recuerdo que me decían, oiga, ¿y usted no se casa? Y yo le decía, no, todavía no. Y toda la gente, la segunda pregunta que me decían después, que Dios le bendiga, hermano, es, oiga, ¿y usted todavía no se casa? No, todavía. Y yo le decía, es en el tiempo del Señor. Ahora comprendo muchas cosas, que aunque también estaban en mi corazón casarme, yo, hermanos, yo había en un momento determinado, yo sí quería casarme con todo mi corazón. Yo decía, cumplo 18 años y me caso. Y yo esperaba. Yo decía, cumplo 18 porque ante la ley y ante Dios yo puedo casarme. ¿Cierto, madre? Mi mamá me decía, ahí lo veremos, mi hijo. Pero yo sí quería casarme. Pero tristemente pasaron muchas circunstancias y no me pude casar. Pero había en mi corazón, hasta que ya tenía casi 30 años, bendito sea el nombre del Señor. Y yo oraba. Me acuerdo que era el 2009, y yo oraba en mi corazón, le decía, Dios mío, yo creo que ya no me voy a casar. Y le conté a mi padre y le dije, papá, ya estoy en la maestría, te estoy apoyando en la iglesia, estoy en la música de la iglesia, estoy en el coro, estoy en mi trabajo, estoy en la fiscalía, ya, yo creo que mejor me encargo de ustedes, ¿cierto? Mi padre me dijo, no, hijo, ora a Dios. Ora a Dios. Recuerdo que yo oré y le dije, papá, yo siento en mi corazón que algo viene para mí el año 2009. Y yo le decía a Dios, este año para mí va a ser espectacular, papá. Y mi papá decía, sí, hijo, tranquilo, que yo también sé que algo viene. Yo pensaba, hermanos, y claro, no es tan mal anhelar. Yo decía, Dios mío, que me llene más de su Espíritu Santo, que me dé una visión más misionera. Yo creo que es algo para la obra. Ya estoy listo, hermano. Yo esperaba eso en mi corazón. Cuando fue el congreso del año 2009, el Congreso Suramericano, es el congreso más hermoso, hermano, de todo el movimiento misionero mundial. Es el congreso más maravilloso. La presencia de Dios se movió, hermano, de manera muy especial. Muchos países se congregaron, fue muy maravilloso, hermanos. Y yo recuerdo, hermanos, porque en mi corazón no estaba. Mientras tanto, hermanos, mientras tanto, aquí en Colombia había una persona que yo nunca había visto en mi vida. Ni siquiera por internet, ni por Facebook, ni por ninguna red social. Nunca la vi. Y yo oraba a Dios. Dios lo sabe, mi familia lo sabe. Y esta persona estaba aquí en Colombia y sintió en su corazón toda la familia irse a ese congreso suramericano en mi país, en Lima. Y le dijo, papá, tenemos que ir todos al congreso. El papá le dice, no, mi hija, no van a ir. Solamente ve tú con tu hermana porque dinero no alcanza. Hemos tenido gastos muy grandes este año y son 5 pasajes. Por tal motivo, no podemos irnos todos. Va usted con su hermana. Pero esa mujer le dice, no, papá, porque Dios me ha dicho que en el Perú va a estar mi esposo. Hermano, no estoy contándole ninguna novela. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y cuando ese hombre escucha esas palabras, le dice, oiga, ¿qué usted está hablando? Sí, papá. Tenemos todos que hacer el esfuerzo y tenemos que irnos porque va a pasar eso. Dios me lo ha dicho. Hermanos, Dios aparejó todas las circunstancias. En el tiempo de Dios apareció una persona que ayudó con el dinero. En el tiempo de Dios, porque así es la vida, porque Dios mueve esto, hermanos. Pareciera que no, es que, hermano, si usted cree que usted está sentado aquí hoy por casualidad, déjeme decirle que no es así. Que si usted cree que hoy vino solamente porque fue un domingo más, y bueno, hay que ir porque como el pastor no se encuentra, hay que apoyar la obra de Dios, vamos a ir.
Yo que no voy cada 15 días, voy a venir para acá. Bueno, ¿y usted cree que hoy solamente es un simple día? No es así. Fue el tiempo de Dios para que usted hoy se encuentre en este lugar. Todo tiene su tiempo. Y cuando yo estaba, hermano, eran como casi 80,000 personas en un lugar, en un estadio nacional, cantando las alabanzas, alabando a Dios, glorificando el nombre de Cristo. Bajamos y acabó las alabanzas. Yo bajé porque tenía que ir a tomar un poco de agua, que estábamos cantando. Y cuando me acerco a tomar un vaso de agua, una botella de agua, vi que alguien por ahí estaba vendiendo algunas cosas. Y me acerco y había una persona que estaban vendiendo unos botones, unas solapas con los nombres. Y yo me acerco y digo: Dios le bendiga, hermanos. Una pregunta: ¿y esto para qué es? Que estamos apoyando la obra de Dios en un lugar determinado. ¿Y qué le parece que si usted apoya también a la obra de Dios? Le dije: listo, ¿dónde está mi nombre? Aquí está mi nombre, hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Mi nombre es Edgar Alexander. Mire, no tenemos Edgar, pero tenemos Alex. Yo le dije: no, mi nombre es Alexander. No es Alex, mi nombre es Alexander. Hermano, llévelo, hermano, apoye la obra de Dios. No, es que, hermana, no. Y cuando en una movida que yo no me di cuenta, hermano, siento inmediatamente que me colocan a mí la solapa. Y cuando me colocan la solapa, hermano, fue el momento que Dios solamente sabe que yo me quedé impresionado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me quedé impactado de esa persona. Era una mujer, una jovencita. Bendito sea el nombre del Señor. El papá de esa jovencita me queda mirando, me observa, y con la esposa se van a un lado, y ese hombre en un momento determinado comienza a llorar. Eso lo supe después, obviamente. Y le dice: oiga, le dice: mi amor, yo creo que el ISDI se nos queda. Porque ese hombre que está ahí, que estoy mirando, fue el hombre que Dios me hizo ver en sueño que se iba a casar con nuestra hija. Y yo nunca los había visto, hermano. Yo no sé, hermanos, qué Dios o qué propósitos más Dios tenga en nuestras vidas. Para hacer la historia corta, hermanos, después salimos, hablamos, conversamos. Sus padres siempre con nosotros, acompañados en cada lugar en que nos íbamos, y su madre también con nosotros en todo momento. Y me observaba y me miraba. Finalmente, hermanos, llegamos el día a conversar. Yo hablé con mi pastor y le dije: Pastor Rodolfo, mire, tengo esto. ¿Qué tienes, hijo? Tengo esa circunstancia. Yo tengo que decirle, porque yo me siento como enamorado. Me dijo: ¿y de quién, mi hijo? ¿Cómo es la chica? ¿La chica es bonita? Le dije: sí, pastor. Mi hijo no te va a aceptar. Pero tranquilo, mi hijo, si crees que no te acepta, tranquilo, tú respiras, sales de ahí, normal. Dios te tendrá otra oportunidad, otra persona. Yo hablé con mi papá, me dijo: pero hijo, ven, yo voy a orar por ti. Si Dios quiere, está en el asunto, Dios va a hacer contigo algo maravilloso. Fui, hablé con mi papá, le dije: papá, mira, tengo miedo. Y me dijo: oiga, ¿y usted comenzando el año no me decía que algo venía para usted este año? Yo le decía: sí, yo le comenté. Sí, le dije: hijo, esto es. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando pasó el tiempo, hermano, yo salí, hablé y no sabía cómo decirlo, hermano. Llego a las 4 de la mañana al lugar y comencé a dar vueltas por el hotel, y llegué como casi a las 7 de la mañana. 3 horas daba vuelta al campo de Marte, hermano, hasta que se acabe la gasolina. Y llegué. Hablé con la persona. La segunda cosa que me preguntó la persona, me dijo: ¿usted habló con su pastor? Le dije: sí, hablé con mi pastor. Hablamos, hermanos, y Dios hizo la obra. Yo tenía en mi corazón todo el tiempo, hermano, yo decía: ¿cómo quisiera casarme un domingo en esa escuela dominical? Pero sin saber las circunstancias, yo sabía que en el Perú no se podía hacer eso. Pero Dios lo hizo acá. Hermanos, ¿y por qué nos cuenta todo esto? ¿Por qué nos cuenta todo esto? Porque finalmente, hermanos, ahora tengo 2 hijas y vivo aquí en Colombia. Dejé todo lo que tenía allá en mi país y vine aquí a Colombia. Recuerdo que yo llegué con $45 en mi bolsillo. Llegué al aeropuerto y por sobrecarga
Me cobraron $20 más y solamente llegué con $25 a este lugar, sin nada más, y con una deuda. Gloria sea el nombre del Señor. Dios mío, ¿por qué es que estamos contando esto? ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque todo, hermano, si no es en el tiempo de Dios, si todo lo que usted hace no fuera en el tiempo de Dios, hermano, su vida podría ser un desastre. Pero si todo está dentro de los planes de Dios y usted va encaminándose dentro de los planes de Dios, en el tiempo de Dios, sin desesperación alguna, ni antes ni después. Porque hay gente que le dice, tranquilo, yo no ayudo a Dios. Dios le había dado una promesa a Abraham, una promesa, hermano. Y era un hijo, aunque él tenía, ya era un hombre viejo, dice la palabra de Dios, pero era una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, hermano, para que diga cualquier cosa que no sea verdad. Él es Dios. Dios no es hombre para que mienta, hermano. Los hombres somos mentirosos, Dios no. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Pero Sara, su esposa, le dice, pero ya que tanto tiempo te demoras, ¿por qué no? Ahí está mi esclava. Vamos a darle una ayudadita a Dios. Ahí está mi esclava, hermano. Cualquier persona dijo, bueno, cierto que sí. Y la esclava, miren, ahí está la esclava. Dios te dijo que nos iba a dar un hijo. Ahí está mi esclava. Queriendo darle una ayudadita, una manito a Dios, una manita a Dios. Dios no necesita ayuda de nadie. Y las graves consecuencias y tristes consecuencias que vivió todo el pueblo judío de esa relación y de ese hijo, hasta ahora lo están pagando. Hasta ahora lo están pagando. Porque hubo una persona que no entendió cuál era el tiempo de Dios. Es maravilloso, es lindo, hermanos, que usted pueda entender cuál es el tiempo maravilloso de Dios, el tiempo perfecto de la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué la gente, hermanos, por qué la gente dice, por qué a este sí lo bendice y yo no? Y yo que estoy en las cosas de Dios, yo que estoy aquí ayunando y orando. Decía mi pastor, tenga paz. Yo escuchaba que mi pastor le decía a alguien, tenga paz, y terminó, y este hombre dijo, ay, el pastor todo el tiempo, tenga paz, tenga paz. Sí, hermano, tengamos paz. No se desespere, es en el tiempo de Dios. No le dé a Dios una manito, hermano. Digo, no, es que aquí creo que es el punto. No, mi hermano. ¿Por qué? Porque salirse de los planes de Dios puede ser algo catastrófico en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 2, versículo 22, dice la palabra de Dios. Alabe el nombre de Jesucristo. Alabe el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Eran tiempos también ahí difíciles, hermanos, que habían personas que ya se habían olvidado porque pasó el silencio profético, y la Biblia dice que Dios tampoco ya no hablaba por ninguna otra manera. Por ninguna otra manera, ni siquiera por las piedras que eran Urim y Tumim. Dios ya no hablaba al pueblo de Israel. Había un silencio, había un espacio de silencio, un silencio profético. La gente estaba desesperada, pero hermanos, ya había una promesa de Dios que iba a venir el Mesías, el Redentor. Estaba por cumplirse, pero algunos, la gran mayoría, ya no lo esperaba, ya no sabían qué hacer. Pero habían poca gente, como siempre ha sido. Ha habido un grupo selecto que sí espera la bendición de Dios. Y este hombre decía, y he aquí en Jerusalén había un hombre
llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería su muerte antes que viese al ungido del Señor. Estaba, hermanos, era un anciano, no era un muchacho. Era un anciano, ya estaba pasando el tiempo, ya había pasado un gran número de años esperando esa promesa. Él decía: yo no puedo morirme, yo no puedo morirme sin antes ver la promesa de Dios cumplida en mi vida. Yo no puedo morirme porque Dios me lo dijo, yo tengo que esperar. Y era un anciano, hermano. Yo creo que esta promesa él recibió desde hace mucho tiempo, pero la constancia, la permanencia, hermanos, en esperar la promesa de Dios, está la clave. Ahí está la clave, hermano. Es en esperar. Este hombre esperó. No era un jovencito, no era un muchacho, era un anciano. Tenía que llegar el tiempo que este hombre vea la bendición de Dios en su vida. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Por un lado estaba este hombre, Simeón, esperando la promesa de Dios. Y por este otro lado, sin saber nada, que ni siquiera existía Simeón, sino solamente para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir lo que estaba en la ley, nadie sabía que esta persona que estaba esperando en Dios y que estas personas que hacían la voluntad de Dios se iban a juntar. Esto es el tiempo de Dios. Porque estas personas, los hijos, el hijo de José y María, Jesucristo, él no estaba pensando: bueno, hay que ir a la iglesia, papá, recuerda, porque hay un hombre que está esperando que antes que se muera, pobrecito, se puede morir y no puede encontrar la redención en Israel. Y Dios me dice que vaya para allá, para hacer que ese hombre cumpla su promesa, para que Dios cumpla la promesa en su corazón. Papá, vamos, llévame, porque este hombre nos está esperando. No había eso. Porque cuando es el tiempo de Dios, quien hace la obra es Dios. Cuando es el tiempo de Dios, quien mueve a los hombres, quien mueve las circunstancias, quien mueve la situación, es Dios, no yo. Este hombre no sabía en qué momento iba a venir Jesús con sus padres. Él no sabía. Pero dice la palabra de Dios: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ellos solamente fueron para cumplir lo que estaba establecido en la ley. Él, ¿quién él? Simeón. Le tomó en sus brazos y le bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermano, era la experiencia de él. Y José y María decían: ¿qué pasó? Pero Dios estaba cumpliendo en su tiempo la promesa que le había dado a Simeón. Y la constancia de que José y María no saben, dice ahí: y José y su padre y su madre estaban maravillados y todo lo que se decía de él. ¿Y cómo? Porque Dios movió la circunstancia. Hermanos, cuando Dios quiere hacer algo en usted, Él va a mover las circunstancias. Él va a llevar las cosas en su momento. Él va a llevar paso a paso en su momento, hermanos, en su tiempo, paso a paso. Hermanos, es que tanto tiempo tengo que esperar, tanto tiempo. Dios le dijo a Noé: hazme un arca. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 6, hazme un arca.
Hermanos, y nunca en ese tiempo, hasta ese momento, había llovido. La lluvia no existía. Pero Dios le dijo: hazme un arca y yo voy a hacer llover a esta tierra un diluvio. Tranquilo, que usted se encarga de hacer el arca y yo me encargo de hacer el diluvio. Usted construya solamente. Era el propósito de Dios. Era el momento que Dios le había dicho a Noé: haz el arca de estas medidas, tanto por tanto, utiliza tal cosa, hazlo como yo te digo y yo me encargo del resto. Cuando uno está dentro de los propósitos de Dios, se puede encontrar con circunstancias difíciles en la vida. Se puede encontrar con gente que tal vez le digan: oiga, ya estamos en otra época, estamos en otra era, usted hablando lo mismo, hablando de manera arcaica, comportándose de esa manera. Ya libérese, amplíese, abra su mente, globalícese, por no decir corrómpase. Bendito sea el nombre del Señor, porque ahora el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y a nosotros, a los cristianos, nos dicen: oiga, pero usted está atrasado, usted está retrasado. Si ya por ahí un sacerdote convicto y confeso se manifestó en la vida pública diciendo que era homosexual, era gay, lo dijo. Para ellos es algo espectacular, para nosotros no. Son señales de los últimos días. Está en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero la palabra de Dios, por muchas personas o por quien sea que se ponga a manifestar su opción sexual, la palabra de Dios nunca va a cambiar. La palabra de Dios siempre va a ser la misma. Y si quieren decir que esto es discriminatorio, no es así, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está sobre cualquier ley humana, porque es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay circunstancias que a veces cuando hacemos la voluntad de Dios, hay gente que quiere decirnos: no es así, hágalo de esta manera. Se pueden burlar de nosotros. De Noé se burlaban. Loco, ¿está loco? ¿Qué va a hacer un arca? ¿En dónde? En medio del bosque. Un barco grande. ¿Para qué? ¿Por qué no lo hace? Porque la gente decía: si va a hacer un barco, hay que hacerlo cerca del mar. ¿Por qué usted va a hacer un barco más lejos? Que va a llover, que va a llover. Oiga, usted está mal. Va a llover, va a caer un diluvio. No estuvo un año, no estuvo 10 años, no estuvo 50 años haciendo la voluntad de Dios y siendo burlado por las personas, vituperado por las personas, que la gente se reía de él. No eran 50, 70 ni 100 años. 120 años le demoró a Noé hacer el arca. 120 años de burla, 120 años que se mofaban de él, 120 años que cualquier persona podía decir: ya estoy cansado, mira, 120 años y no cayó ni una gota. Pero no caía una gota si no era el tiempo de Dios. Hasta que dice la palabra de Dios, hasta que la puerta se cerró. Ahora Dios le dice a Noé: prepárate. Y aunque la gente después quiso entrar al arca, ya no pudo hacerlo, porque ya no era el tiempo de Dios. Cuando no es el tiempo de Dios, por más que usted, hermano, cuando Dios cierra, nadie abre. Cuando Dios abre, nadie cierra. Es lo que Dios dice. Lo dice en su palabra, hermanos. Hay gente que dice: pero ¿por qué este sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué? Porque tranquilo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El esperar en Dios es una bendición cuando esperamos en Él, porque mientras estamos esperando, Dios está obrando en nuestras vidas. Es en esa espera, hermanos, porque si usted va a esperar en Dios,
tiene que esperar en Dios. Hay gente que dice, voy a esperar en Dios. ¿Y qué estás haciendo en ese tiempo? Si vas a esperar en Dios, hay que estar en comunión con Dios. Hay que estar orando a Dios. Hay que estar alabando a Dios. En ese tiempo es que Dios se va a manifestar a tu vida. En ese tiempo es de que usted va a revelar, Dios le va a revelar a su vida lo que tiene que hacer. Es en ese tiempo, no en el tiempo que usted diga. Es en el tiempo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, así como dio una promesa a este hombre Simeón, también Jesucristo, antes de morir, también dio una promesa. Y los profetas también habían manifestado lo que iba a pasar después de esto. Hermanos, y en Hechos capítulo 1 dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Versículo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Y estaban juntos, y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino es que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso era, hermanos, lo que había de desesperar a los discípulos. Porque había una promesa, y había sido una promesa hecha por Dios mismo. Pero la espera, ¿cuál fue, hermanos? Que Jesucristo no le dijo, va a ser en 45 días, esperen. Oiga, va a ser en 80 días, va a ser en 3 años. No, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señor, ¿cuánto? ¿Cuánto no mucho? ¿O cuánto tampoco? Y toda la gente, hermanos, porque dice la Biblia que aunque fueron 120, no eran 120 los que estaban ahí. Había muchas personas ahí esperando, a la espera. Espere, ¿cuándo será que Jesucristo cumpla con lo que dijo en su palabra, que decía, seremos bautizados con el Espíritu Santo y fuego? ¿Cómo será eso? ¿Será mañana? Vengamos mañana. Oiga, no fue hoy. ¿Será pasado mañana? Vengamos pasado mañana. Oiga, no fue hoy, tampoco. ¿Cuándo será? Dentro de 5 días, 10 días, 20 días. Dice, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 14. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. En el momento de la espera, no es que ellos estaban ahí esperando. Bueno, Jesucristo dijo, vamos a esperar. Oiga, saquemos los dados, vamos a jugar algo acá. Vamos a jugar, como dice acá, un poco de tejo. Vamos a esperar en Dios. Eso no es esperar en Dios. Oiga, vamos a esperar en Dios, vamos a poner una película para verla todos aquí en familia, ¿no? Seguimos esperando en la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estaban perseverando, unánimes en oración y ruego. Así se espera. Así se espera, hermano. Si quiere que Dios le hable, si usted está esperando algo de Dios, así se espera. En oración y en ruego. Pero lo más hermoso, dice, unánimes. Unánimes. Mi país dice juntos pero no revueltos. Aquí dice unánimes. Quiere decir con el mismo sentir. Quiere decir con la misma disposición. Porque usted sabe que en un grupo puede haber gente tal vez con un propósito, pero en su corazón no está el mismo propósito. Hay gente que está tirando para su lado, pero aquí hay que estar unánimes. Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y dice en el versículo 5, entonces, pero Juan, versículo 6, entonces los que se habían reunido y preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, era una promesa maravillosa. Era una promesa, hermanos, que Dios iba a dar a un pueblo que había creído en Él. Pero como no había establecido los días, hermanos, toda la gente que subió al aposento alto, hermanos, no toda la gente fue bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Solamente unos pocos. De los miles que seguían a Cristo, de los muchos miles, aunque habían unos que solamente le servían a Dios por los panes y por los peces, había gente que sí era sincera. Había gente que sí amaba a Dios de corazón. Y aunque Jesucristo hablaba la palabra dura, porque la palabra de Dios es dura, hermano. Ay, hermano, pero hábleme un poco con amor. Es que cuando uno se enfrenta a la verdad, uno queda desnudo ante la presencia de Dios. La verdad, no sé cuántos quisieran que levanten la mano, cuántos quieren que le digan mentiras. ¿Cuánto le gusta que le digan falsedades, que le digan Dios te va a bendecir? Sí, pero y sigue así, continúa así porque Dios te va a bendecir. Viene tu bendición, pero sigue así, tranquilo, que Dios conoce tu condición, pasa nada. Eso no es así, hermano. No puede haber bendición si es que antes no hay arrepentimiento de corazón. Y para que el hombre se enfrente a Dios, hay que decir la verdad como está en la palabra de Dios. No, hermanos, que eso ofende. Por muchos años el hombre se ha mantenido en una ofensa ante Dios. Por mucho tiempo el hombre ofende y ofende a Dios. Y cuando Dios lo contrapone con la palabra de Él, es que uno tiene que reconocer, uno tiene que aceptar que está uno haciendo lo que es malo y arrepentirse. Es la palabra de Dios. Jesucristo no hablaba como hablamos aquí. Jesucristo era más duro. Claro, Jesucristo hablaba, era Jesús. Decía: generación de víboras, sepulcro blanqueados, hipócritas, bendito sea el nombre del Señor. También decía que hay que perdonar a las personas, sí, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es verdad. Y la verdad a veces nos confronta con nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto así que Pedro le decía a Jesucristo: no hables tan duro. Mira que la gente se va. Nos quedamos sin ofrendas. Nos quedamos ya sin nada. Jesucristo, hay que bajar el tono. No hablemos tan duro, suave. Jesucristo le dijo: ¿qué? ¿Usted también quiere irse? ¿Usted también se quiere ir? ¿Usted cree que Jesucristo se va a preocupar si es la palabra que Él está hablando, la palabra de Dios? ¿Usted que Jesucristo le va a decir a Pedro: bueno, sí, Pedro, tiene razón, vamos a bajar el tono del mensaje? Tiene razón, Pedro. Mira, Pedro, si quieres irte, vete. Y Pedro entendió y dijo: no, Señor, no puedo irme. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la gente estaba desesperándose. No sabía en qué momento iba a llegar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y mucha gente se iba, se retiraba, aunque estaba ayunando,
Estaban orando, unánimes, juntos, pero la gente se estaba retirando porque se estaban desesperando. Todavía no sabían la hora, el momento que iba a llegar la promesa del Espíritu Santo de Dios. No lo sabía, hermanos, no lo sabía, pero en el momento menos esperado. Así es Dios. Es que así es, esa es la mano maravillosa de Dios en el momento menos esperado. En el momento que usted no cree. En el momento que usted menos espera, hermano, que es el tiempo de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que cayó el Espíritu Santo de Dios como un viento recio. Vino el viento recio, hermanos, y cayó la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, llenó todo ese lugar. Y la gente, hermanos, sintió una experiencia maravillosa, como lenguas de fuego por las cabezas de aquellos que se encontraban. No era para todos, eran para 120 que estaban esperando. Bendito sea el nombre del Señor. No eran para todos, eran para 120, hermanos. 120 que determinaron esperar, 120 que sacrificaron su tiempo, 120 que sacrificaron hasta sus familias, creo yo. Hermanos, porque la vida de Dios es vida de sacrificios. La carne, esto que dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado trabajando, yo creo que me merezco el domingo un descanso. Pero bendito sea el Señor, le digo a mi esposa, los domingos son los días que más trajina uno aquí en la iglesia. Pero se llena del Espíritu Santo de Dios. Pero se llena el alma y el corazón. Esta carne, hermano, sí, esta carne se resiente. Dice, ay, culto en inglés en la mañana. Y ahora. Y luego culto a las 9:30. Y a veces cuando ya hay ayuno, seguimos de culto. Luego después la Santa Cena. Luego a las 5 regresar nuevamente. Y a las 7 salimos. Oiga, ¿y usted hace eso los domingos? Sí, Señor, hacemos eso los domingos. Estas bendiciones no son para todo el mundo. Estas bendiciones, lo que la gente lo ve como un sacrificio, lo que la gente dice, no, es imposible, hermano, ¿cómo usted va a hacer eso? Eso no es para todos, son solamente para la gente que quiere buscar de Dios. Y hay que sacrificar a veces tiempo, hay que sacrificar a veces familia, hay que sacrificar a veces nuestro propio tiempo y hasta dinero. Pero no sabe lo maravilloso que se siente, hermano. No sabe lo hermoso que se siente. No sabe usted, hermano, la experiencia que se siente, hermanos, como los 120 que sintieron la presencia de Dios. El Espíritu Santo de Dios llegó a sus vidas porque estaban esperando. Estaban esperando, hermano. Qué difícil es esperar. Qué difícil es esperar. Sin saber, hermanos, que el tiempo de Dios es perfecto. Es que el tiempo de Dios es perfecto. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Él no se va a equivocar nunca, hermano. Porque Él tiene todo ya cronometrado en Él, en los planes de Él. Él tiene todo cronometrado. No está ni antes ni después. Cada hijo que nace, usted, su vida, está cronometrado en el tiempo de Dios. Para un propósito, para un plan, para un tiempo determinado, para un programa que Dios tiene establecido en el cielo, hermanos. Mientras Saúl estaba yendo por caminos malos y caía y tenía momentos difíciles, y cuando Dios finalmente lo desechó, dijo Dios por intermedio del profeta, yo ya me conseguí a otra persona. Otra persona, hermanos, que biológicamente todavía no había nacido. ¿Cómo es que Dios se atreve a decir que ya tiene a alguien que es mucho mejor que otro para cumplir un plan establecido por Él allá en el cielo, cuando esa persona todavía no nace? Porque así son los planes de Dios. Porque así son los planes de Dios. Son incomprensibles muchas veces, pero tranquilo, hermano. Tranquilo, que en su momento usted la va a comprender. Esos son los planes de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Samuel capítulo 13, es que, hermanos, cuando uno no se abstiene de las cosas de Dios, cuando uno no se controla,
Cuando uno hace cosas a veces que luego tiene que lamentar, pues hermanos, es porque tal vez en un momento determinado uno no pudo entender cuáles eran los planes de Dios y luego cae en desgracia. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Saúl estaba esperando al profeta. El profeta le había dicho: yo voy a ir, tranquilo, espérame. Pero a veces las circunstancias, como dice ahí, ese rey estaba manifestando un miedo porque la gente se le iba. Y eso puede pasar al momento que uno espera, hermano. Cualquier cosa puede pasar, hermano, pero Dios me dijo esto, pero yo veo que como que las cosas se ponen color de hormiga. Se pone muy difícil, hermano. ¿Qué puedo hacer? La cosa se me pone más difícil, un poco complicado. Es la palabra de Dios. El profeta le había dicho a Samuel: espérame 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Se estaba yendo. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y se metió a hacer cosas que no le correspondían. Y se metió a hacer cosas que no eran sus funciones, por no esperar el tiempo de Dios. Cuando uno no espera el tiempo de Dios, hace a veces locuras, hermano. Luego uno se da cuenta, pero hace locuras. Y como dice el pastor, recoger las palabras después es complicada. Hay que recogerlas, listo, pero es complicado. Y este hombre estaba ya desesperado porque la gente se iba. Y aunque no era su obligación, porque por muy rey que sea, los holocaustos no eran ofrecidos por los reyes, eran por el profeta. Y cuando él hace ese holocausto y la ofrenda de paz lo presenta, dice el versículo 10: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y pues ofrecí holocausto. En vista que tú no llegaste, pues imagínate el sacrificio que hice. Te ayudé. Deberías agradecérmelo. Yo lo hice, me sacrifiqué, me esforcé. Mira todo el trabajo que he hecho. ¿Piensas manifestar eso ante la presencia de Dios cuando Dios lo que quiere es obediencia y no sacrificios? Y el profeta le responde: entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. O sea, loco, ¿qué has hecho? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová, que hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe. Bendito sea el nombre del Señor sobre su pueblo, y por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, porque no esperó el tiempo de Dios. Cuando uno no se somete a las cosas de Dios, lo más triste, hermanos, es que cuando uno ya tiene una familia conformada, cuando uno no se sujeta a los planes de Dios en el tiempo de Dios, no solamente las consecuencias las sufre uno, también van para los hijos. Así como las bendiciones que usted recibe, también los hijos se benefician. También las cosas malas que usted hace
los hijos también van a sufrir las consecuencias. Ahora, no solamente los hijos. Hay gente que dice, es mi vida, yo puedo hacer conmigo lo que se me da la gana. Pero no es así, Señor. Porque dice la Biblia que la maldición le seguirá a aquel que está contra Dios hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que intentan aborrecer a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo somos consecuentes a los actos que hagamos dentro de esta vida, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y Saúl pensó que solamente le iba a afectar a él, pero no, Señor, afectó todo un pueblo, afectó todo un reino, afectó toda una familia. Y así nos pasa a nosotros. Sin querer, hermanos. Usted tal vez no piensa eso, pero cualquier cosa que usted haga tiene una consecuencia. Hay esposas, hay hijos, hay esposo. Yo a veces digo, con respecto a lo que Dios nos dio en su palabra para la enseñanza de David, que no solamente el pecado de David era el adulterio, no solamente fue eso, porque para llegar a un pecado sexual y moral como el adulterio hay que llevar consigo muchas cosas más para llegar a ese pecado, hermano. Estamos hablando de mentira, estamos hablando de traición, estamos hablando, hermano, de una falta de respeto, estamos hablando de una confabulación de concupiscencias, de lascivias. Es todo un conjunto de actos pecaminosos que los llevan a un adulterio. Señor, reprenda al diablo. Y lo llevan a uno a hacer esto, hermanos, que posteriormente, aunque una persona es la que la comete, trae consecuencias no solamente a esta persona, sino a los hijos, a la esposa, a la familia de la esposa, a la familia de los hijos de los otros, a la familia del otro. Bendito sea el nombre del Señor. Porque uno no está dentro de los planes de Dios, no está en el tiempo de Dios. Analizando la palabra de Dios, si uno se pone a analizar, hermanos, cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, yo recuerdo, porque este es un mensaje que lo predicó también un pastor, y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento fue que David, si era tu hijo, Señor? Era un hombre que dice la Biblia conforme a tu corazón. ¿Qué pasó con David? Porque es una gran enseñanza para todos nosotros, que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a terminar esta carrera. Y yo, hermanos, pues escuchaba a esta persona y comenzó a analizar el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Y cuando uno no se somete y no está en los tiempos de Dios, porque si usted le dice, hermano, es como por ejemplo, estamos aquí y alguien por ahí, hermanos, se accidentó porque estaba comiéndose un hallaco aquí en la 17 con 45, estando en hora de culto. No es lo mismo que alguien se accidente acá. Él estuvo en el lugar incorrecto, estuvo en el lugar que no le correspondía. Bendito sea el nombre del Señor. Y el capítulo 11 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David era el rey de Israel. Su momento, su función, el tiempo que él debió estar no era en su casa ni en el palacio. No era su momento, no era el lugar donde él tenía que estar, hermanos. Porque la ley dice ahí, la Biblia, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David tenía que estar en la guerra. David no era su lugar. Él tenía que estar luchando, tenía que estar peleando, tenía que estar yendo contra el pueblo enemigo. Pero dice que David envió a Joab
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y ahí ustedes conocen la historia. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David y miró el espectáculo que miró. Es que no es que usted se levante y listo, ya pecó. Me levanté, hermanos. No, tienes un proceso. Hay un proceso en la vida. Hay un proceso en el cual Dios te va mostrando, te dice: hijo, cuidado. Mire, cuidado. Oiga, pero cuidado. No es que usted apareció y acabó, hermanos, haciendo el pecado porque por arte de magia apareció. Sí, hermano, es que me levanté y la mujer al lado. No es así, hermano. Es un proceso. Es todo un proceso pecaminoso que lo lleva a usted a cometer ese pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Por no estar haciendo la voluntad de Dios. Por no estar dentro del momento de Dios. Por no estar dentro del perfecto plan que Dios tiene preparado para todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero aunque usted diga, hermano, oiga, hermano, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo tengo? Es que, hermano, es mucha la espera. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos, como usted y yo, la tienen por tardanza. Es que Dios no se tarda, es que algunos creen que se tarda. Algunos creen, hermanos, que esto es demorado. Algunos creen que esto tiene que faltar más tiempo. No, hermanos, no es ni antes ni después, es en el tiempo de Dios. Cuando vemos estas circunstancias en la vida, hermanos, que a uno lo sorprenden, que a uno lo tienen, hermanos, pasmado, porque las consecuencias de dejar a Dios, hermanos, son nefastas. Las consecuencias de, si alguien cree que dejar a Dios, dice: uy, ya me liberté de esto, hermano, todo el tiempo oculto, todo el tiempo, hermano, yendo para la iglesia. No, gloria a Dios. Hasta dicen así: no, ya dejé toda esa cosa, ahora me va a ir bien. Error, te va a ir peor. No dejan que entren las Biblias a los colegios, porque dicen que no pueden presionar al niño para que elija una convicción religiosa en su vida. No, no pueden. Pero sí dejan entrar armas a los colegios. Pero alguien sí pueden, porque es tan inseguro el lugar. Pero si yo puedo sacar mi licencia y llevar un arma guardada, pero no puede llevar la Biblia. No. Y si usted la lleva, va a la cárcel. Si usted lleva la Biblia, va a la cárcel. Por eso es que se ven estas situaciones de que jóvenes, muchachitos, jovencitos llegan con un arma al colegio a matar a sus compañeros en plena aula de clases. Bendito sea el nombre del Señor. Sin misericordia, implacables. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por haber dejado, hermanos, por haber dejado la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles, y lo más hermoso, nosotros como cristianos que somos, hermanos, es mantenernos bajo la voluntad de Dios. Mantenernos bajo la voluntad de Dios. Mantenernos sobre la voluntad que Dios ha establecido en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y regresando, hermanos, a Lucas, que estamos leyendo el capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Este hombre había esperado ese tiempo. En el versículo 34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido
con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta mujer esperó casi más de 80 años para poder ver la esperanza, para poder ver la promesa de Dios que se cumpliera en su vida. Es que, hermanos, esto no es de un día para otro. Esto no es mañana ni pasado. Hay mucha gente que ha esperado mucho más tiempo que nosotros. Hay mucha gente que se ha sacrificado más que nosotros y tal vez no ha recibido lo que nosotros recibimos. Tal vez. Pero no tal vez fue el tiempo para esa persona, fue el tiempo para nosotros. Porque es el tiempo de Dios. Está dentro de los parámetros de Dios, está dentro del reloj de Dios, está dentro de los planes de Dios, hermano. No te desesperes, hermano. Si es una promesa que Dios te ha dado en tu corazón, si es una promesa que Dios ha dado a tu vida, si es una promesa que Dios te ha dado, hermano, tú no puedes dejarlo eso y dejarlo, hermano, como que nada pasó. Tienes que aún permanecer y aferrarte a la promesa que Dios te dio, porque Él tiene por seguro que se va a cumplir. Ten la seguridad que se va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra tarea no es afligirnos ni angustiarnos ni disgustarnos en ese momento de espera. Nuestra tarea es estar perseverando en el Señor, estar buscándole a Dios día y noche. Día y noche. ¿Usted cuánto se encuentra con Dios? ¿Qué tiempo es la espera que usted le da a Dios? ¿Solamente interdiario? Porque hay gente solamente que viene aquí a la iglesia interdiario y en su casa es como que se va de vacaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Es día y noche en el lugar que usted se encuentra, hermanos. En el lugar que usted se encuentra, hermanos, porque Dios lo está mirando. Dios nos está mirando a cada uno de nosotros todo lo que hacemos. Día y noche. Por eso que día y noche hay que darle alabanza a Dios. Día y noche hay que permanecer en Dios. Día y noche hay que mantenernos en las cosas de Dios. Día y noche hay que mantenernos en la voluntad de Dios. Día y noche, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El esfuerzo que Dios hizo de dar a su Hijo por nosotros es un esfuerzo grande, hermanos. ¿Cuánto esfuerzo nosotros estamos haciendo para con Dios? ¿Cuánto esfuerzo estamos haciendo nosotros para darle a Dios, para decirle: Señor, el sacrificio que tú diste en la cruz del Calvario, mira, ahora te doy mi vida, ahora te doy mis fuerzas, ahora te doy, Señor, mi familia. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios tenemos que darle todo porque Él nos ha dado todo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. No es en el tiempo que uno quiera. Les conté esta historia, hermanos, iniciando este mensaje, porque yo creo y tengo la firme decisión, hermano, que estamos andando dentro de la voluntad de Dios. Y lo más hermoso, hermano, yo quisiera que también usted sienta lo mismo. Sienta que está andando en la voluntad de Dios. Sienta que usted está yendo dentro de la voluntad de Dios. Porque triste sería, hermanos, que haya personas aquí y no saben por qué están. ¿Por qué motivo se encuentran aquí? Hay gente que usted ve desde aquí, de aquí, que uno los ve con una cara, hermanos, como de incertidumbre. No saben, pero, hermano, le digo una cosa: usted está dentro de los planes de Dios. Usted está dentro de los planes de Dios, hermano. Porque si no fuera así, usted no estuviéramos acá juntos reunidos, hermano. Estamos dentro de los planes de Dios. Así como Simeón y Ana esperaron tanto tiempo esperando el momento de Dios y finalmente lo consiguieron.
nosotros también estamos aquí en la casa de Dios esperando esa bendición de Dios para nuestras vidas. Esperando esa bendición de Dios para nuestras vidas. Esperando todo lo que Dios tenga con nuestras vidas, hermano. A veces tal vez no lo entendemos, pero hermano, tranquilo. Dios tiene algo especial para todos nosotros. Dios lo tiene, hermanos, lo tiene y lo tiene ahí listo. Pero a veces la desesperación hace que lo que Dios tenga para nosotros, para darnos como la bendición, lo perdamos. No perdamos el entendimiento de saber cuándo es el tiempo del Señor. Nos ponemos de pie.